Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este Tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2 y 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de nuestro Tribunal, siendo las 12 horas del 24 de abril de 2025 y encontrándonos reunidos en este salón del Pleno de este organismo jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de acuerdos, proceda a pasar lista de asistencia. Sí. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo, magistrado presidente, que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a lo anterior, al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruyo al secretario general de acuerdos para que dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones públicas ordinarias del 10 y 15 de abril de 2025. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 4 proyectos de resoluciones a discutir, consistentes en, primero, proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, dictado en el juicio de nulidad 050, diagonal 2024, diagonal 1 romano-A, cuya instancia es promovida por la parte actora en contra de un acuerdo del 25 de octubre de 2024 de contestación de demanda con término para ampliación. Proyecto por el que se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El siguiente es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 070, diagonal 2024, diagonal 1 romano-A, cuya instancia es promovida a nombre de la parte actora en contra de un acuerdo del 31 de octubre de 2024 de desechamiento de demanda por improcedente. Proyecto por el que se propone confirmar el auto reclamado. En la ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El siguiente, tercero, es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 010, diagonal 2023, diagonal 2 romano-A, cuya instancia es promovida a nombre de la autoridad demandada, organismo público descentralizado, Servicios de Salud de Tamaulipas y Dirección Jurídica, Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Salud de Tamaulipas. Ello por conducto de la titular de la dirección jurídica referida. Promovido en contra de un acuerdo de fecha 25 de agosto de 2023 de admisión de la demanda, en cuyo proyecto se propone confirmar el auto reclamado. En la ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El cuarto y último proyecto de resolución es un proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 075, diagonal 2021, diagonal 3 romano-A, cuya instancia es promovida a nombre de la parte actora en contra de una sentencia definitiva del 29 de septiembre de 2022 emitida por la tercera sala unitaria. Proyecto el que se propone confirmar el fallo reclamado. Y la ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que no se tienen proyectos programados. Siguiente punto del orden del día, número 8, asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar. Siguiente punto del orden del día, número 9 de asuntos generales, en el que tampoco se tienen asuntos programados. Mientras que el último punto del orden del día corresponde al punto número 10 de clausura de la sesión. Cabe destacar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, que corresponden al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han sido debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día precisado.
Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Secretario, proceda a tomar la votación Sí. en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? Por favor. Sí. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día de esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. En desahogo del punto 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura de las actas de sesiones públicas ordinarias del 10 y 15 de abril del presente año, toda vez que las mismas fueron circuladas con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Sí. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrado, respecto de la aceptación de dispensa de lectura de las actas de sesiones públicas ordinarias previamente referidas, así como respecto de la aprobación de su contenido? Por favor. Le informo, magistrado presidente, que tanto la dispensa de lectura de las actas solicitada, así como la aprobación de su contenido, cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido de las actas de sesiones públicas ordinarias del 10 y 15 de abril del presente año, instruyendo al secretario general de acuerdos informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. Sí. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 4 proyectos de resoluciones a discutir. El primer proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 50/2024/1 romano-A, cuya ponencia se encuentra a mi cargo, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del proyecto. Señalo como antecedentes del presente asunto que se ingresó un escrito el 20 de agosto de 2024 por el ahora recurrente, por su propio derecho, interponiendo juicio contencioso administrativo en contra de las resoluciones que identificó con los expedientes administrativos AC/PFR/182/2017, AC/PFR/001/2015, AC/PFR/106/2017, AC/PFRR/005/2016, AC/PFR/173/2018 y AC/PFRR/01/2017, a cuya emisión se le atribuyó a la Auditoría Superior del Estado y las cuales negó conocer conforme a lo dispuesto en el artículo 24, fracción segunda, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado. En ese sentido, la autoridad, al dar contestación a la demanda, no solo exhibió las resoluciones impugnadas y sus notificaciones, a lo que la disposición en cita lo obliga, sino que también presentó los expedientes administrativos de los cuales derivaron las mismas, de lo que derivaron los mismos. Es así que el 25 de octubre de 2024 se emitió el acuerdo de admisión de la contestación de demanda y se tuvo como exhibidos los expedientes administrativos, lo que provocó la interposición de la reclamación que se resuelve en el presente asunto. Es así que en el presente recurso la recurrente señala como único agravio que el acuerdo controvertido es ilegal porque el magistrado instructor tuvo por ofrecido los expedientes administrativos de las resoluciones impugnadas que exhibió la autoridad demandada al contestar la demanda, violentándose con ello lo dispuesto en el artículo 22, fracción séptima de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas. Ello porque desde su perspectiva no podía tenerse por ofrecidas las constancias de notificación de las resoluciones impugnadas, ya que conforme a lo establecido en esa porción normativa, el expediente solo comprende desde el acto con el que se dio inicio al procedimiento hasta la emisión de la resolución final, sin incluirse las notificaciones. Concluyendo su argumento, que lo que procedente era que el Pleno es que revoque el acuerdo para que se emitiera otro en el que se precisara que se tenían por ofrecidos los expedientes administrativos, con excepción de las actas de notificación
por no formar parte del mismo. Ese es su agravio. En ese sentido, se plantea en el presente proyecto calificar dichos agravios como infundados. Esta decisión tiene sustento en lo que señala el artículo 52 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo en el Estado, en el que permite a las partes ofrecer las pruebas que estimen necesarias para demostrar sus pretensiones al acudir al juicio, estableciéndose como única limitante que no se pueden ofrecer confesionales a cargo de las autoridades ni solicitárseles informes, a menos que estos últimos se refieran a hechos que consten en documentos que tengan en sus archivos. En la resolución a discusión también se invocó como sustento legal el artículo 22, fracción séptima, párrafo cuarto y quinto de la misma legislación, de conformidad con el cual la parte actora en el juicio contencioso está en aptitud de ofrecer como prueba el expediente administrativo del que deriva la emisión de la resolución impugnada, precisando al respecto que incluirá desde el inicio del procedimiento administrativo previo a su expedición hasta la resolución impugnada. En este proyecto también se destacó que si bien en el artículo 28, fracción séptima de la ley en cuestión, no se precisa expresamente que la autoridad demandada a contestar la demanda también puede ofrecer el expediente administrativo en los mismos términos que se establece para la parte actora. Lo cierto es que bajo el principio de equilibrio procesal que impera en todos los procedimientos jurisdiccionales, a ambas partes de la contienda deben otorgárseles las mismas oportunidades de mostrar en juicio tanto sus acciones como sus excepciones y defensas respectivamente. Bajo ese contexto legal, la resolución que se somete a consideración de este pleno se concluyó que el acuerdo recurrido no se configura ninguna ilegalidad en la medida en que el suscrito estaba en aptitud de tener por ofrecido los expedientes en comento, incluyéndose todos los documentos que lo integran, pues estos forman parte de la defensa que expuso en su contestación la autoridad demandada, y no existe ninguna disposición en la ley del procedimiento contencioso administrativo del Estado que prohíba a las autoridades ofrecerlo. En este también se precisa que lo determinado en el auto recurrido, en ese sentido, no puede considerarse suficiente para concluir que la Auditoría Superior del Estado cumplió con lo dispuesto en el artículo 24, fracción segunda de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, pues la actuación del instructor al expedirlo se limitó a tener por ofrecida las pruebas que ésta exhibió al contestar la demanda, y será hasta la sentencia definitiva respectiva en la que se decidirá esa circunstancia. En ese sentido, sería contrario a lo que señala la propia ley el que no se le dé oportunidad a la autoridad demandada que presente sus pruebas refutando el desconocimiento que la propia actora dice del desconocimiento de las mismas, y en ese sentido pues obviamente la autoridad tiene la oportunidad de demostrar lo contrario y en ese sentido aportar las pruebas que sean pertinentes. Por esas razones se estimó el único agravio expuesto en la reclamación, por lo que se propone a este pleno confirmar la legalidad del acuerdo del 25 de octubre de 2024. Es cuanto. Si habrá discusión el presente asunto, magistrado Jesús Gerardo Aldapa Ballesteros, ¿algún comentario? Sí, gracias, magistrado presidente, por el uso de la palabra. En relación a esta resolución de recurso de reclamación, dentro del expediente 050/2024/1-A, se coincide con el razonamiento que acaba de exponer usted, magistrado presidente. Lo anterior es así, ya que como bien se sostiene en el proyecto sometido a estudio, contrario a lo vertido por el recurrente, no resulta ilegal la determinación de la sala instructora de tener por ofrecido los expedientes administrativos relativos a los procedimientos que culminaron con las resoluciones impugnadas, ya que la autoridad demandada los ofertó como medio de prueba para demostrar la legalidad de las mismas, en términos de los artículos 28, fracción séptima, y 52 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado. En ese sentido también se coincide que de acuerdo al principio de equilibrio procesal y libertad probatoria, no se le puede negar el derecho a la parte demandada de ofertar los medios de prueba que considere pertinentes, ya que los preceptos legales antes señalados le otorgan ese derecho.
Además de que en el asunto que nos ocupa, la demanda fue admitida en términos del artículo 24, fracción segunda de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que la parte actora manifestó desconocer las resoluciones impugnadas, por lo que la autoridad, al ofertar los expedientes administrativos, cumplió con la carga procesal de exhibir dichas resoluciones con sus respectivas constancias de notificación. De ahí que se comparta el criterio adoptado por usted, magistrado presidente, para confirmar el auto recurrido. Es cuanto. Gracias. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? Comentario, gracias, magistrado presidente, por el uso de la voz. En efecto, estimo correcto se confirme el auto recurrido, toda vez que si el actor manifestó que solo tenía conocimiento de los adeudos, pero no de las resoluciones determinantes ni de su origen, es correcto que la autoridad demandada, al exhibir los expedientes administrativos, incluyera las constancias de notificación de las resoluciones impugnadas, pues además de que las mismas las exhibió para acreditar su dicho, y estas las exhibió en cumplimiento de la obligación que le impone el artículo 24, fracción segunda de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Tamaulipas. Por lo tanto, coincidimos con el criterio y nuestro voto es a favor. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Si no hay más que agregar, considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, procede a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto al proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informó, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente controlado con el número 50, diagonal 2024, diagonal 1 romano, guión A. El segundo proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 70, diagonal 2024, diagonal 1 romano, guión A, cuya ponencia se encuentra nuevamente a mi cargo, por lo que procedo a exponer el sentido del proyecto a continuación. Como antecedentes, se señala que por escrito del 30 de octubre de 2024, el actor presentó juicio de nulidad contra la resolución del 9 de septiembre de 2024 del folio 4, diagonal 2024, por medio del cual la autoridad demandada, Secretaría de Administración, desechó un escrito de información y pago relacionado con el contrato CPSP, diagonal 013, diagonal 2018. El escrito de demanda se acordó el 31 de octubre de 2024 en el sentido de desechar la demanda por improcedente al considerar que existe en la tercera sala unitaria el expediente 19, diagonal 2022, diagonal 3 romano, guión A, relacionado con el cumplimiento del mismo contrato. En ese sentido, el 29 de noviembre de 2024, inconforme con dicho acuerdo, se interpone el presente recurso que está a consideración. En el mismo presenta como agravios un único agravio en el que señala que es falso que se actualice la causal de improcedencia que invoqué en el auto de desechamiento, ya que según su apreciación existe una diferencia de actos impugnados en ambos juicios, toda vez que en la contienda del expediente 19, diagonal 2022, diagonal 3 romano, guión A, el acto impugnado se hace consistir en una negativa ficta de requerimiento de información y pago del contrato CPSP, diagonal 013, diagonal 2018, mientras que en el juicio en que se debate el presente, el acto impugnado lo es una resolución expresa contenida en el folio 004, diagonal 2024. También indica que en ambos juicios se trata de autoridades diferentes, donde las autoridades demandadas del juicio ante la tercera sala no configuran en la presente contienda. Y concluye que el hecho que existe un primer juicio, el que señalé en la sala tercera, no implica que no pueda
tramitar nuevos juicios respecto a diversas controversias derivadas del mismo contrato, siempre que éstas se generen con posterioridad. Ese es sus agravios. En ese sentido, se propone a este pleno calificar como infundados los mismos bajo lo siguiente. Para entender por qué se califica de este modo, el argumento debe señalarse que, como lo manifiesta el actor y por ser un hecho notorio, se comprueba la existencia del juicio nulidad 19/2022/3 A, en donde se observa que el recurrente de esta instancia es el actor de aquel juicio y en dicha contienda demandó la configuración de una negativa ficta. Al no resolverle su petición, la Dirección del Patrimonio Estatal, por conducto del Departamento Jurídico a la Subsecretaría de Administración encargada de la defensa jurídica de la Dirección de Patrimonio del Estado de Tamaulipas, también como el director administrativo de la Secretaría de Administración de Tamaulipas y el titular de la Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas, a las cuales peticionó el pago que les formuló el 22 de febrero de 2022 respecto de las facturas 122, 123 y 144 derivadas supuestamente del contrato CPSP /013/2018. Como hecho notorio, también se observa que el juicio ante la tercera sala unitaria se emitió sentencia el 8 de abril de 2024, en donde se decretó que no se configuró la negativa ficta, ya que al contestarle la demandada en aquel juicio señaló que el sello que ostentaba la solicitud de pago contenía la leyenda cancelado y por ende se consideró sobreseer el juicio por inexistencia del acto reclamado. Inconforme con esa sentencia, la ahora actora del juicio 19/22/3 A presentó el recurso de revisión el 3 de mayo de 2024, el cual se encuentra en estado de dictar resolución correspondiente. Ahora bien, después de emitida la sentencia por parte de la tercera sala unitaria, el recurrente de esta instancia presentó el 30 de junio de 2024 una solicitud de información y pago de las facturas 122, 123 y 144 derivadas del multicitado contrato, lo cual, como vimos, fue desechada por la Secretaría de Administración por la existencia del juicio ante la tercera sala unitaria. Dicho lo anterior, se propone confirmar el auto controvertido toda vez que se actualiza la causal de improcedencia que se refiere al artículo 14, fracción quinta de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, el cual señala que es improcedente el juicio ante el tribunal en los casos por las causales y contra los actos siguientes. En la fracción quinta, que sea materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o ante el propio tribunal. La improcedencia se actualiza ya que la pretensión del juicio sometido a mi consideración fue la nulidad de la resolución del folio 4/2024 y el correspondiente pago de las facturas 122, 123 y 144, que es coincidente con lo pretendido ante la tercera sala unitaria, declarar que se configuró una negativa ficta respecto al pago de las mismas facturas y declarar la nulidad de esa negativa ficta, obligando con ello a que la demandada efectúe el pago. Como se dice, se materializa la improcedencia de la acción intentada en el presente recurso, porque contra la misma pretensión, que es el pago de las facturas, ya existe un juicio previo que se encuentra pendiente de resolución en revisión. Es conveniente indicar que los argumentos del recurrente son infundados, ya que señala que no es el mismo objeto de las contiendas en los dos juicios, soslayando que al final, en ambas controversias, pretende se le paguen las facturas 122, 123 y 144, que dice emanan del contrato CPSP /013/2018. Por lo que resulta infundado el argumento direccionado en ese sentido, que no se trata de las mismas autoridades en ambos juicios, ya que, como queda establecido en el proyecto que nos ocupa, en ambas controversias participa la Secretaría de Administración. Finalmente, contrario a lo que dice la recurrente, cuando existe una resolución que es sujeta de estudio y pendiente de análisis por este tribunal o un órgano jurisdiccional, no puede interponerse un nuevo juicio tendente al mismo propósito, porque al encontrarse sub judice la contienda, se actualiza la improcedencia de la vía. De ahí que la propuesta al presente pleno es la de confirmar el auto recurrido.
Se abre discusión el presente proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Sin comentario, magistrado presidente. De acuerdo con el proyecto, magistrado. De mi parte. Bueno, si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en expediente controlado con el número 70/2024/1 romano-A. El tercer proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictado en el expediente del juicio de nulidad 10/2023/2 romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Muchas gracias, magistrado presidente. Efectivamente, vamos a entrar a analizar la resolución a un recurso de reclamación interpuesto dentro del expediente 10/2023/2 romano-A, interpuesto por la autoridad demandada en contra del acuerdo por el cual se admitió a trámite la demanda en el presente asunto. La litis de este recurso consiste en dilucidar la legalidad o ilegalidad del citado acuerdo por el cual se admitió a trámite la demanda emitido por la segunda sala unitaria respecto a las resoluciones o actos impugnados. Entraré a desarrollar los agravios propuestos por la parte recurrente en el presente juicio. De la lectura y análisis de los conceptos antes transcritos se puede advertir que la parte actora reclama 2 conceptos o actos impugnados, que la pretensión de estos derivaría en una situación de contrariedad entre sí al ser admitidos, lo que pondría en un estado de indefensión a mis representadas. Del análisis de los conceptos de impugnación antes descritos se puede advertir entonces que al ser admitidos y fijados ambos en la litis del presente juicio, se deja sin lugar a dudas en un estado de indefensión a las autoridades demandadas, toda vez que el resultado o la pretensión de los mismos derivaría de un resultado que se contradice entre sí para sus efectos. Además, señala que a juicio de su representada se considera que la segunda sala unitaria del tribunal, de este tribunal, debió hacer la observación a la parte demandante en el momento legal oportuno de la situación antes mencionada y haberle requerido a efecto de que especificara cómo su acto impugnado uno de los conceptos antes señalados de haber tomado la decisión y haber fijado la litis en el presente asunto. La propuesta que en este día hago para este honorable pleno es la siguiente. La parte actora en su escrito inicial de demanda ocurrió a impugnar una decisión administrativa de fecha emitida el 22 de diciembre del año 2022. Esta decisión puso fin a un procedimiento administrativo específico. Ahora bien, la ahora recurrente, que son las autoridades demandadas, sostiene que la impugnación solo debería anular dicha resolución, lo que llevaría a la reposición del procedimiento administrativo. Sin embargo, se considera incorrecto este argumento por las siguientes consideraciones. La disputa principal es sobre la supuesta falta de pago derivada del incumplimiento de un contrato público. Por lo tanto, la sala puede resolver el caso conforme a los supuestos hipotéticos establecidos en el artículo 65 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual podrá reconocer la validez, declarar la nulidad para ciertos efectos y además declarar la nulidad y además reconocer derechos subjetivos y condenar al cumplimiento de obligaciones correlativas, incluyendo el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios. En ese sentido, la sala tiene la facultad de resolver tanto sobre la nulidad de la resolución administrativa, así como sobre el cumplimiento del contrato público, sin violar los derechos de las autoridades demandadas ni disposiciones legales algunas. Esto está respaldado por el artículo 4, fracciones 9ª y 12ª de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, que permite a este tribunal conocer sobre juicios relacionados con fallos en licitaciones públicas y cumplimiento de contratos públicos, así como resoluciones administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo. En conclusión, se propone a este pleno, la confirmación del acuerdo recurrido, derivado que no hay incompatibilidad en los actos impugnados por la parte actora, ya que uno es consecuencia del otro, y las salas unitarias se encuentran facultadas para atender ambos supuestos, y en ningún momento se deja en estado de indefensión a las autoridades demandadas. Es cuanto, magistrado presidente. Se abre discusión el presente proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Gracias por el uso de la palabra, magistrado presidente. En lo particular se estima correcto que se confirme el auto en el que se admitió a trámite la demanda en contra de la resolución administrativa y el incumplimiento del contrato, pues no vulnera el derecho de las autoridades demandadas ni deja en un estado de indefensión. Pues por el contrario, a lo sostenido, la sala tiene, en este caso, la facultad para conocer de ambas pretensiones, es decir, de la legalidad del acto administrativo y por consecuencia del reconocimiento del derecho subjetivo, el cual derivaría en el cumplimiento del contrato mismo. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Concuerdo con lo señalado por el magistrado instructor, en virtud de que ambos actos no son incompatibles, o sea, ambas pretensiones de la parte actora, en el sentido de que, si bien es cierto, viene a demandar la nulidad de una resolución, esta misma deriva del propio contrato que se está pretendiendo se cumpla. En ese sentido, concuerdo que con el acuerdo de admisión de esa demanda y que se le dé el trámite respectivo. En ese sentido, si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 10/2023/2 romano-A. El cuarto y último proyecto corresponde a una resolución a recurso de revisión dictada en el expediente del juicio de nulidad 75/2021/3 romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria, por lo que de nueva cuenta cedo el uso de la palabra a su titular magistrado Alejandro Guerra Martínez. Muchas gracias, magistrado presidente, y tal como lo menciona nuestro secretario general de acuerdos, el presente asunto a tratar es respecto al recurso de revisión interpuesto en el expediente 075/2021/3 romano-A. Y antes de iniciar con la propuesta del proyecto de este honorable pleno, considero necesario precisar que quien promovió el recurso planteado es la parte actora en contra de la sentencia definitiva, misma que fue dictada en fecha 29 de septiembre del año 2022, mediante la cual se reconoció la validez de las negativas fictas. Ahora bien, de manera breve se exponen los agravios vertidos por la recurrente. Como punto número 1, en los agravios primero y tercero, la recurrente señala que le causa agravio a su representada el inciso B del considerando segundo de la sentencia recurrida, en el cual la sala indica que no se configura la negativa ficta atribuida a la Secretaría de Administración, indicando que la misma sí dio una respuesta y dictó un acuerdo de prevención el día 11 de mayo de 2021 y que le fue notificado por instructivo el día 3 de junio de 2021 y que como su representada no atendió el citatorio, dicha autoridad sí desvirtuó la negativa ficta. Por lo anterior,
refiere que la sentencia carece de debida fundamentación y motivación, ya que su representada en el escrito de fecha 21 de abril de 2021, tercer párrafo, requirió el pago al gobierno del estado de Tamaulipas y no propiamente a la Secretaría de Administración, como erróneamente se establece en la sentencia recurrida. Asimismo, que todas las obligaciones que asuman los titulares de las dependencias las asume el gobernador del estado como titular del gobierno del estado de Tamaulipas. Por tanto, si la Secretaría de Administración firmó el contrato, el gobierno del estado asumió la responsabilidad de pago de la prestación de los servicios requeridos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Por lo tanto, refiere que en el supuesto sin conceder que la Secretaría de Administración contestara el escrito de requerimiento de pago del gobierno del estado de Tamaulipas, dicha contestación no desvirtuaría la negativa ficta en la que incurrió el gobierno del estado por falta de atribuciones de dicha secretaría. Además de que la contestación la realizó de forma personal. Al respecto, se propone a este honorable pleno considerar dichos agravios como infundados, toda vez que efectivamente del escrito a través del cual se solicitó el pago a las autoridades demandadas, entre ellas la Secretaría de Administración, indicó que por su conducto requería al gobierno del estado de Tamaulipas el pago de la cantidad pretendida, que se le adeudaba por haber prestado los servicios de operación y mantenimiento derivado de un contrato. Sin embargo, dicha circunstancia en nada cambia en cuanto a la no configuración de la negativa ficta, toda vez que, tal como se consideró en la sentencia, con las documentales que adjuntó la Secretaría de Administración para probar que sí dio una respuesta, acreditó que dictó un acuerdo de prevención y el mismo fue notificado por instructivo como consecuencia de que la entonces solicitante no atendió el citatorio de espera, por lo que dicha autoridad sí desvirtuó la negativa ficta que reclama la promovente. Por lo tanto, es correcto que se haya considerado que no se configuraba la negativa ficta. Ahora bien, es infundado el argumento relativo a que las obligaciones que asumió el titular de la Secretaría de Administración al celebrar el contrato del cual deriva el pago reclamado, las asumió el gobierno del estado de Tamaulipas, específicamente el gobernador del estado como representante del gobierno, toda vez que las dependencias y entidades que auxilian al gobernador asumen la responsabilidad de forma directa, desvinculando por completo al gobernador del estado, por lo que libremente pueden ejercer las atribuciones conferidas, vertidas en la normatividad que los regula. Por lo tanto, aun y cuando manifiesta que su intención era elevar la petición de pago al gobernador del estado por conducto de la Secretaría de Administración, es correcto que no emitiera ninguna respuesta en representación del titular del Ejecutivo y solo se pronunciara en lo que a ella correspondía. De ahí que no le asista la razón, en este caso en particular, a la recurrente en cuanto a que con la respuesta que otorgó la Secretaría de Administración solo se desvirtuó la negativa ficta que reclama la promovente respecto de esa autoridad, pero no del gobernador del estado. En ese tenor, si se parte de la idea que el gobernador del estado de Tamaulipas no adquiere ninguna obligación frente a los actos jurídicos que celebran los titulares de las dependencias en las que auxilia para cumplir con los objetivos del gobierno, es innegable que el único obligado a cumplir con el contrato, por así advertirse de las cláusulas de dicho contrato, lo es la Secretaría de Administración. Como punto número 2, en el segundo agravio, refiere la recurrente que el considerando tercero de la sentencia recurrida carece de debida fundamentación y motivación, ya que se pretende fundar la sentencia recurrida en el penúltimo párrafo del artículo 62 de la ley invocada. Sin embargo, la reclamación de su representada no fue por la devolución de una cantidad, sino el pago de las contraprestaciones derivadas de un contrato celebrado con las autoridades demandadas, lo que trae como consecuencia que la hipótesis del párrafo no se aplique en este caso en específico. Al respecto, se propone a este pleno determinar que dichos argumentos son infundados en virtud de que, como puede apreciarse de la sentencia recurrida, el magistrado instructor, en este caso un servidor, no indicó que el actor esté solicitando la devolución de una cantidad, pues puntualmente señaló que la pretensión del actor era que se le reconociera el derecho de recibir el pago de las facturas por concepto de los servicios suministrados.
Luego entonces, si el magistrado instructor invocó el artículo 62, penúltimo párrafo de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Tamaulipas, para referir que analizaría primero la procedencia del reclamo y posteriormente la figura de la prescripción aludida por la autoridad demandada respecto del derecho de la accionante de exigir el pago de las facturas emitidas, a fin de evitar que se ordenara la restitución sin haber verificado que cuenta con él. Es innegable que la sentencia sí está debidamente fundada y motivada. En punto número 3, otra parte del agravio segundo, la recurrente señala que la tercera sala sin ningún fundamento menciona que no es procedente el reclamo de pago respecto de las autoridades demandadas, gobernador del estado, subsecretario de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Secretaría de Finanzas y Dirección General de Compras y Operaciones Patrimoniales de la Subsecretaría de Administración. Al respecto, se propone a este honorable pleno considerar como infundados dichos agravios, toda vez que, contrario a lo manifestado por la parte actora, el magistrado instructor sí fundamentó y además motivó por qué a su consideración no resultaba procedente el reclamo del pago respecto de las autoridades demandadas, gobernador del estado, llámese subsecretario de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Secretaría de Finanzas y Dirección General de Compras y Operaciones Patrimoniales de la Subsecretaría de Administración. Pues de la sentencia recurrida se advierte, indicó que en ningún momento dichas autoridades asumen la obligación directa de pago con la actora del juicio, como sí ocurre con la Secretaría de Administración propiamente. En los agravios cuarto y quinto, la recurrente señala que agravia a su representada el considerando tercero de la sentencia recurrida, ya que el reconocimiento de adeudo que realizó el gobierno del estado por conducto del apoderado del subsecretario de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en el acta de entrega-recepción resultaba suficiente. Al respecto, se propone a este pleno considerar como infundados dichos agravios, toda vez que acorde con el artículo 62, penúltimo párrafo de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Tamaulipas, la Sala Unitaria previamente reconocer el derecho subjetivo del actor, debe constatar si el accionante acreditó la existencia de ese derecho para estar en posibilidad de emitir una sentencia de condena. En este sentido, al resultar infundados los agravios vertidos, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida de fecha 29 de septiembre del año 2022. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado. Se abre discusión en el presente proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿algún comentario? De acuerdo con el proyecto solamente. Concuerdo con lo señalado, en virtud de que bien se expuso cada uno de los puntos de la resolución. Si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, procede a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución a recurso de revisión, recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución al recurso de revisión dictado en el expediente del juicio en unidad 75/2021/3 romano-A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario, procede a informar cuáles son los siguientes puntos del orden del día. Sí. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que no se tienen programados proyectos a discutir, así como tampoco se tienen programados asuntos a tratar en los siguientes puntos del orden del día, número 8 de asuntos administrativos y 9 de asuntos generales. Atento a lo anterior, en desahogo del último punto del orden del día, que corresponde a la clausura de la sesión,
siendo las 12 horas con 47 minutos del 24 de abril de 2025, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.